Salstern, 147 en el calendario imperial. La familia de la emperatriz, la condesa Étoile, fue brutalmente asesinada. El conde Jared fue decapitado. La condesa Audra Yeruvat murió de un infarto en prisión. Su hijo mayor fue estrangulado en un monasterio y su segundo hijo desapareció. El conde tenía una hermana menor, la actual emperatriz de Salstern, Rosier Étoile, y hoy se ha enterado de que ha sido envenenada y podría abortar. Su marido, Cassius, empezó de nuevo a culparla de todos sus pecados, aunque ella se justificaba diciendo que no era culpa suya que la envenenaran. A él no parecía importarle, no intentaba fingir que estaba preocupado por ella. Tenía una mirada tan tranquila. En un momento, se dio cuenta de que su propio marido quería matarla y no lo negó, diciendo que se había vuelto loca después de todo lo ocurrido, y que en ese estado no sería capaz de mantener el cargo de emperatriz. La chica le culpaba de todo. Todo esto ocurría porque él arruinó a toda su familia, y se casó con ella solo porque era de la familia Étoile. Pero parece que no le importaba que él procediera de una modesta familia de comerciantes y ella de una familia noble. Le daba un asco terrible oír a la gente noble presumir de su riqueza. Incluso después de pasar por todo este horror, la muchacha no se dio por vencida. Estaba dispuesta a soportar todos los golpes del destino, pero no se lo esperaba. Así que le pidió que se divorciara de ella, y entonces iría a un monasterio. Pero parece que su marido tenía otros planes. Dijo que había un camino más fácil, la tiró por el balcón donde estaban hablando, y al caer se dio cuenta de que si no hubiera estado casada con Cassius y hubiera hecho caso a su hermano y a su padre, entonces ese falso amor no le habría nublado la cabeza, y todo podría haber sido diferente. Después de un momento, oyó una voz que le pedía que se levantara, así que se levantó aterrorizada, sin saber dónde estaba y por qué seguía viva. Poniéndose en pie, salió al balcón y vio Casabella de la Rosa Roja, su finca. Una mujer llamada Natalie se acercó a la chica, diciendo que su vestido estaba todo arrugado, así que inmediatamente empezó a arreglarlo, y cogiendo sus manos, la heroína sintió calor y terror. La chica preguntó a la criada dónde estaba su padre, y ésta le contestó que, aunque mañana era su 20º cumpleaños, no era motivo para comportarse así. Al escuchar esto, su primer pensamiento fue que había vuelto al pasado, pero después de un momento se calmó rechazando este pensamiento. Entonces tal vez era un sueño. La criada notó el extraño comportamiento y la cara pálida de su ama. Pensó en llamar a un médico, pero parece que ya no era necesario. Rosier, a través de los sirvientes de la mansión, corrió a la habitación de sus padres para asegurarse de que estaban vivos, y cuando vio a su padre, inmediatamente lo abrazó. La madre no estaba contenta con esto, diciendo que aunque hubiera tenido una pesadilla, no era razón para salir corriendo con semejante atuendo. Abrazándole, la niña se dio cuenta de que el cuello de su padre seguía en su sitio, lo que significaba que estaba vivo. Tras abrazarlas un rato, la chica aceptó que estaban vivas en este mundo, y su madre le aseguró que ya tenía 20 años y se comportaba como una niña, y que a este paso no se casaría. Más tarde, al pasar por la habitación de sus padres, la heroína les oyó hablar. La hija del marqués estaba pagando por los pecados de sus padres. Las habladurías eran muchas, pero la familia imperial no iba a tener piedad con ellos. La situación era deplorable, pero sin embargo se alegraban de que no fuera su hija la enviada al norte. La pensativa dama caminaba pensativa, y las criadas se dieron cuenta de que algo le pasaba. Debería haberse alegrado al ver un vestido. El modisto le mostraba vestidos nuevos, pero la muchacha no dejaba de pensar en cómo podría volver al pasado. Mañana cumpliría 20 años, y con este vestido debía encontrarse con Cassius, y le pedirían que se casara con él, por lo que debía hacer algo inmediatamente. De lo contrario, corría el riesgo de repetir los acontecimientos del futuro. Mientras estaba en su habitación, no entendía por qué había vuelto el día en que él se le había declarado, así que había poco tiempo, porque se suponía que se iban a comprometer justo durante el banquete. Se le ocurrió que tenía que huir a un país extranjero, que tenía que pasar a la clandestinidad y no mostrarse a nadie, porque su futuro marido quería ganar a Étoile. Era su última oportunidad, que le había dado Dios mismo, así que no podía permitirse cometer un error. La heroína decidió que la única persona que podía hacer frente a Cassius era el rey Helevant, que gobernaba las tierras del norte, y del que se decía que era mitad hombre y mitad bestia,
y que además estaba poseído por demonios, por lo que cosía el cuero de la gente. Maxim Lanker nunca ha aparecido en público y por lo tanto había muchos rumores diferentes sobre él. La muchacha recordó que cuando recibió la propuesta de matrimonio, la hija del marqués, Muriel, se dirigió al norte ese mismo día para convertirse en su novia, pero nunca llegó a la finca, y entonces la condesa Ariela no pudo soportarlo y se suicidó. Esta noticia conmocionó a todos, y el propio Cassius se enfadó especialmente, pero no importaba. La heroína seguía odiándole y no pensaba perdonarle. Fue entonces cuando empezó la guerra entre estos hombres, pero ahora, aunque volviera a morir, era la única forma de sobrevivir. Al día siguiente hubo un banquete. Todos los invitados admiraban lo bonito que estaba todo decorado. A la niña le dijeron que los invitados ya habían llegado. Eran Eliza y Tracy, con las que estaba muy unida, pero tras la muerte de sus padres y de su hermano mayor, perdieron completamente el contacto. Pero cuando se reencontraron en el jardín del Palacio Imperial, volvió a hablar como antes. Le desearon feliz cumpleaños a la heroína con sonrisas, pero ella se dio cuenta de que esas sonrisas eran falsas, y Heren también se acercó a felicitarla, y al ver esto, Rosier abrazó fuertemente a su amiga. Cuando lo perdió todo, solo Helen permaneció con ella. Estaba segura de que la chica había llorado mucho al enterarse de su muerte en su vida pasada, por lo que decidió mostrarle su gratitud, mostrando así su actitud hacia sus otras amigas. La heroína regaló a su única amiga unos pendientes que previamente le había regalado su hermano Gans, provocando un estallido de envidia entre las demás chicas, y para aumentar el efecto, presumió de los pendientes ante las demás y dijo que Heren se convertiría en su nuera en el futuro. La niñera, al oír esto, dijo que la señora debería haberse cuidado, porque hoy venían un príncipe y muchos otros extranjeros, y entonces decidieron ir al encuentro de Lady Muriel, que ahora estaba muy disgustada. Mientras se ponía el vestido, la muchacha se planteaba huir al norte, lo cual era una empresa arriesgada, así que dudó, y cuando terminó de vestirse, se dio cuenta de que tenía el mismo aspecto que entonces, así que tuvo que sonreír como si fuera la persona más feliz del mundo, aunque pareciera estúpida. Cuando salió, todos alabaron la belleza de la heroína y empezaron a discutir a quién le darían esta hermosa chica. Ella se disgustó al darse cuenta de que la estaban intercambiando como si fuera una cosa. La heroína se fijó en Cassius hablando con los demás presentes y se dio cuenta de que parecía un demonio, con una mirada segura de sí mismo capaz de seducir a cualquier mujer, y estaba claro que ya había conseguido encandilar a mucha gente, aunque comprendía cuál era su objetivo aquí. Ella le dio las gracias por haber venido y luego se alejó apresuradamente de él, dándose cuenta de que tenía que evitar al hombre para que no la sacara a bailar, así que tenía que encontrar a otra persona, de lo contrario el futuro no cambiaría. La chica se fijó en sus amigas, que estaban cerca de Lady Muriel, y la invitó a bailar, aunque estaba claro que estaba desesperada. Y la heroína se sorprendió cada vez más de cómo podía ser amiga de ellas antes, y luego cogió a Lady Muriel por el hombro y le dijo que no se preocupara demasiado. Cuando llegó la hora del baile, Cassius acababa de acercarse a la muchacha para pedírselo, cuando otro hombre se le adelantó, y ella se fue con él sin dudarlo, con la esperanza de poder evitar al príncipe toda la velada. El hombre no creía que pudiera ser tratado así, supuso que su humor se había deteriorado mucho, pero no debía prestarle atención, ya que solo era un baile, pero ella decidió ponerse de los nervios. El baile no funcionó desde el principio, y la heroína pisaba a menudo los pies de su pareja, pero la situación fue corregida por un hombre que más tarde apartó a la chica de su pareja. Era Gans, el hermano de la muchacha, antes de que él regresara por primera vez. Ella estaba muy triste, pensando que él se había ido. Su corazón estaba lleno de añoranza, y era como si él hubiera resucitado de entre los muertos. Dijo que no creía que pudiera venir por su repentina desaparición. Estaba muy preocupada y ni siquiera avisó a nadie, pero ahora estaba aquí y eso la hizo muy feliz. Sin dejar de abrazar a su hermana, el hermano notó que alguien lo observaba con temor, lo reconoció como Cassius y le preguntó si realmente le gustaba tanto ese bastardo hipócrita, ya que había muchos otros candidatos dignos. Ella sabía que debería haber escuchado a su hermano entonces, y entonces no habrían ocurrido aquellos terribles sucesos, así que no tenía motivos para rechazarle ahora.
y él se dio cuenta de que antes siempre había hecho las cosas a su manera. Gans solo quería advertirle de que Cassius era una mala persona y que debía alejarse de él, y se dio cuenta de que era un buen momento para pedirle a su hermano que cuidara de sus padres cuando ella se fuera. El hombre se dio cuenta de que su hermana actuaba de forma extraña, pero era la hora del baile y también era su cumpleaños, así que su hermano no se tomó en serio lo que oía, y la chica cogió juguetonamente la mano de Helen y la juntó con la de su hermano, dándose cuenta de lo que sentía por él. No entendía cómo su hermano siempre conseguía animarla, así que se dirigió hacia la salida, pero cuando vio que estaba libre, el hombre al que había estado evitando toda la noche se acercó a ella, cansado de esperar, y se ofreció a hablar con ella en privado. Cuando salió al balcón, dijo que si ella intentaba provocarle, lo había conseguido. Era la primera vez que se enfadaba tanto y ahora tenía un plan para la noche. Quería acercarse a ella despacio, con cara de desesperación, abrazarla por los hombros y sorprenderla poniéndose de rodillas y pidiéndole matrimonio, porque era una proposición del mismísimo príncipe. Y todo el mundo solo soñaba con conseguir algo así. En cuanto estuvo listo, ocurrió lo inesperado. La heroína sollozó fuertemente, confundiendo así al príncipe. Dijo que lo sentía mucho por Lady Muriel y que no entendía por qué la enviaban a Hellevant, ya que era lo mismo que ir a una muerte segura. El abrupto cambio de tema volvió a poner de los nervios a su marido, que no entendía por qué le estaba cogiendo una rabieta, y le dijo que todo era por el bien de la alianza, que no era más que política. Pero la heroína no se dio por vencida, asegurando que no podía quedarse sentada viendo cómo Lady Muriel era enviada a los salvajes, y dejó que el príncipe hablara con su padre. Pero él estaba cansado de esta conversación, así que le diría que cuidara su lengua. Ella buscó esta reacción, y en el último momento, cuando él estaba a punto de perder la paciencia, dijo que iría sola, y que si alguien debía sacrificarse, sería ella. El príncipe se dio cuenta en su cabeza de lo estúpida e inmadura que era la mujer, y de que aquello estaba fuera de sus planes, pero aún así intentó hacer un último intento por cambiar la situación y calmarla. Pero ella tenía otros planes, tras lo cual le golpeó, haciéndole sangre. El hombre, escandalizado por esta acción, le aseguró que sería castigada por lo que había hecho y que, por lo tanto, si quería ir al norte, no se lo impediría, pensando que huiría hacia él antes de que el viaje se hiciera realidad. Lo consiguió, logró alejarse de Cassius y así cambió su futuro. Al borde de la alegría histérica, se dio cuenta de que si dejaba al príncipe, significaba que no iría al infierno. Cuando volvieron con los invitados, todos se quedaron estupefactos al ver la herida en la cara del príncipe, que se acercó al marqués de Montenegro y le dijo que tenía buenas noticias para él y su hija, porque una valiente dama de la familia Étoile se había ofrecido voluntaria para ir al norte. Esa misma noche, toda la familia se reunió en la habitación para discutir la decisión de la heroína. La madre estaba histérica, ya que no entendía por qué tenía que hacer esto, y la razón que dio fue que el príncipe tarde o temprano encontraría la manera de casarse con ella, y no tenía otra opción. Sus padres no entendían por qué quería evitar esta participación, y no habrían sido capaces de entender. Su padre sin duda habría estado en contra de este viaje, pero era la única manera de evitar la mala participación. De lo contrario, toda su familia moriría a manos del emperador, y ella no quería verlos morir de nuevo y pasar por todo este tormento, así que decidió ir al norte. La familia imperial los dejaría ir cuando ella se casara, así que les pidió que respetaran su decisión. Poco después, esta noticia llegó a oídos del emperador, quien discutió la situación con su esposa. La familia Étoile sería un buen apoyo para ellos en caso de matrimonio, y por lo tanto no sería fácil encontrar otra novia. Pero el príncipe no debía casarse más con ella, y por lo tanto se decidió enviar a la heroína al norte para que no interfiriera en sus asuntos familiares. Ya en el carruaje, la niñera persuadió a la muchacha para que regresara a la capital y se casara con el príncipe. Aún no era demasiado tarde, pero argumentó que si Natalie no debía ir con ella, ya que probablemente se trataba de un billete de ida. Pero la mujer dijo que de todas formas nadie la esperaba en casa, y las jóvenes eran su única familia. Prometiendo a sus padres que les enviaría una carta en cuanto llegara, la mujer y su niñera, que no podía dejar que su señora fuera sola, emprendieron un largo viaje. Por el camino, temblando de miedo,
Natalie no paraba de decir que el bosque por el que viajaban daba mucho miedo, y que eso se debía a que hace cientos de años se desató en este continente una terrible enfermedad que mató a 1 de cada 30 personas, y muchos fueron enterrados en este bosque, y por eso ahora se le llama el Bosque de la Muerte. Helevant estaba aumentando su fuerza militar porque nadie acudía a ellos, y si rodeabas el bosque, acababas en el mar, detrás del cual había una cadena montañosa, y el bosque en sí tenía el tamaño de una gran ciudad, y no había final a la vista. Y entonces la chica se interesó mucho por una pregunta, ya que Helevant era más grande que Solstern, así que ¿por qué no estaba incluido en la lista de países del imperio? Antes de Solstern, había muchos países pequeños, usaban la misma lengua que los demás, tenían la misma medicina, aunque había países líderes entre ellos, pero un día todos se unieron para luchar contra los monstruos. Y su continente fue capaz de hacer frente a todos los extranjeros. Y después de la victoria, la gente decidió llamar a un líder y se convirtió en el emperador Stern, y finalmente el imperio fue llamado Solstern. Pero Helevant decidió ser un país separado. En el largo camino, la muchacha pensó en ello. Si Helevant hubiera cambiado de lugar con Solstern, definitivamente habría hecho suyo el imperio. La niñera se preguntaba cómo semejantes bárbaros podrían haber llegado a formar parte del imperio. La chica afirmó que estos bárbaros están defendiendo el imperio de los monstruos, y en general, su país puede estar convirtiendo deliberadamente a los sellevantes en bárbaros, ya que cuanto más temen a sus enemigos, más quieren derrotarlos. Tal vez entonces sería más fácil resolverlo todo pacíficamente, aunque su país nunca querrá la paz con su vecino, ni la prosperidad mutua, ya que el odio está profundamente arraigado en ambos pueblos. Esperaba que todo saliera bien, porque había sido enviada como novia para demostrar intenciones pacíficas, y su muerte podría ser un pretexto para la guerra. La heroína se sorprendió un poco al ver a la niñera casi llorando. Se alegró de que su ama hubiera espabilado, y en ese momento comprendió por qué había dejado de venir a las fiestas del té, prefiriendo la biblioteca, aunque echaba un poco de menos aquellos días. Al darse cuenta de que la niñera seguía asustada, la chica la abrazó, asegurándole que todo iría bien, pero Natalie no se lo creía realmente, ya que había oído cotillear que una persona terrible estaba al mando. Todo el mundo hablaba de él como si fuera un demonio que vestía todo de negro y bebía sangre humana por la noche, y ella también había oído que despellejaba a la gente y se la daba de comer a los lobos, tras lo cual la chica se rió con delicadeza, diciendo que solo eran rumores y que no debía creerse todo lo que oía. La niñera informó de que la señora también temblaba, lo que la hizo sentirse incómoda, ya que no sentía miedo ni otras emociones que pudieran ser causadas por temblores, y entonces se dio cuenta con horror de que el carruaje se sacudía violentamente de un lado a otro. Entonces ocurrió algo de lo que se recuperarían durante mucho tiempo. Vieron a un caballero muerto a través de la ventana y advirtieron la presencia de personas con máscaras negras que pretendían matar a todos los presentes. La heroína no se confundió, y en el mismo momento dijo que tenían que salir de aquí, pero la mujer entró en pánico y gritó que iban a morir. Pero no había tiempo para esperar. La chica la cogió de la mano y se propuso saltar a la hierba. En el último momento algo salió mal, y la chica aterrizó sola, fijándose en uno de los asesinos, contuvo la respiración, esperando no ser notada, y en un momento reconoció al atacante como uno de los escoltas del príncipe. Pero la encontraron. Estaba segura de que la mataría. De un hombre con un cuchillo no debía esperar piedad, y ya estaba preparada para morir cuando se oyó una voz en alguna parte que decía al otro que habían encontrado a otro hombre, y a juzgar por sus ropas, también era de Solstein, y ordenó que la llevaran con él. Más tarde, la heroína se despertó en la cama. Natalie estaba sentado a su lado, que dijo que había estado inconsciente durante 2 días, preguntando dónde estaban. La niñera le dijo lo que le había sucedido. En el último momento, la mujer soltó la mano de la chica y cayó en la otra dirección. Querían matarla, pero de repente la cabeza de la atacante salió volando de sus hombros, y en cuanto vio la cabeza cortada, se desmayó. Y cuando despertó, ya estaba aquí, en el castillo Maxim Lanker. La mujer afirmó que aquí las trataban como cosas, ya que en ese mismo momento entró en la habitación un mayordomo que se presentó como Freddy, y la chica preguntó si podía conocer al rey.
El mayordomo le aseguró que se había ido de casa y que volvería hoy, y que estaban aquí por orden suya, cosa que a ella le sorprendió y vio indiferencia en sus ojos. En cuanto quiso decir que nos informaría cuando volviera el rey, ya no sirvió de nada. Ya estaba delante de las puertas del castillo. Mirándolo desde arriba, la muchacha no podía entender qué clase de persona era. Parecía más un caballero comandante que un rey. Todo su cuerpo temblaba solo de pensar en él matando despiadadamente a Cassius. Eran exactamente lo opuesto, y tal vez incluso peor. Pasaron unos días cuando la heroína vio una silueta a través de la ventana, lo que la sorprendió, ya que no había visto a nadie por aquí desde hacía varios días. El rey llegó, pero ni siquiera quiso hablar con ella, lo que fue algo alarmante para la chica. No había criadas, nadie en absoluto, así que decidió que necesitaba hablar con alguien del lugar inmediatamente, así que se vistió con una capa negra y salió a dar vueltas por el castillo. Llevándose una vela, salió al pasillo y se dio cuenta de que allí tampoco había nadie, pero vio los cuadros y, preguntándose de quién era el árbol genealógico, decidió mirarlos más de cerca. El gigantesco retrato pertenecía a una chica llamada Olivia Lancair, que era la hija menor del duque Marcus, descendiente de la familia imperial Salstern, y si ella era pariente lejana de la familia imperial, significaba que el rey también tenía sangre de ellos. Parecía haber llamado la atención, pero no fingió tener miedo, así que se limitó a asegurarme que había visto entrar a alguien en la capilla y que, de repente, sintió curiosidad, y entonces hizo una pregunta. La heroína le preguntó qué le preocupaba desde hacía unos días, concretamente cuándo celebrarían su boda, pues estaba segura de que el propio rey se había fijado en ella. Afirmó que no había prometido nada, y entonces la chica empezó a recitar un discurso que había preparado hacía tiempo. Ella fue la que fue enviada aquí con este propósito. El imperio la eligió, así que tenía que pagar su deuda, y su marido también tenía una gran responsabilidad, porque Solstern quería aclarar la situación y crear una alianza. Y en su mente, la chica le suplicaba que la salvara, que no la enviara de vuelta, y cómo hacer que se casara con ella ahora. El rey ligeramente respondió que todo esto no sonaba convincente, y después de un momento, la chica pareció darse cuenta de que ahora era la oportunidad adecuada, y dijo que si estaban en contra, ¿por qué no declarar la guerra? Continuó, pidiéndole que no dejara morir a la pobre chica en vano. Ella había visto sus ejércitos y su poder. Así que cuánto tiempo iban a vivir con el hecho de que eran bárbaros, tenían que ser conscientes de las habladurías. El hombre le aseguró que solo sabía de rumores sobre la boda, y luego apretó a la chica contra la pared, como si jugara con sus emociones, y le preguntó qué otros rumores circulaban sobre ellos, si les llamaban demonios o monstruos, y quizá también eran monstruos en la cama. Él se inclinó más cerca, preguntándole en voz baja si le tenía miedo, pero la heroína no estaba confundida, así que dijo que solo quería resolver el malentendido. En el camino, también se prometió a sí misma que si no podía casarse con él, sería mejor morir, haciendo una pregunta retórica sobre cómo la tratarían si volvía a casa así. Una mujer que no era aceptada ni siquiera en tierra de bárbaros. No importa lo fuertes que sean, Solstern piensa que son bárbaros y salvajes, y la gente piensa que dos países no deberían estar bajo el mismo techo. Tras estas palabras, el hombre se acercó a la chica casi hasta tocarla. Ella se apartó de él, diciendo que se avergonzaba cuando sus antepasados los miraban. Sonriendo, el hombre le aseguró que nunca había visto a nadie como ella, y la muchacha le correspondió, añadiendo un poco de intriga a su conversación, diciendo que esperaría una audiencia oficial mañana, pero no en un lugar así, y luego se fue a su habitación. En palacio, mientras tanto, el príncipe recibía un informe de uno de los asesinos. No lograron completar la misión porque intervino gente de Hellebant. El hombre se enfadó mucho al escuchar la decepcionante noticia, diciendo que prefería suicidarse antes que ser crucificado aquí delante de él. Cassius terminó la conversación diciendo que no debería haberlo dejado con vida, y luego ordenó que lo mataran. Sin escuchar las súplicas de su secuaz, el príncipe concluyó que tenía una corta conversación con gente como él. Después de todo, el hombre en su despacho estaba sumido en sus pensamientos. Resultaba que Hellebant había interferido, y la chica estaba ahora en sus manos. Si ella se hubiera disculpado sinceramente aquel día, él la habría perdonado, porque sabía lo útil que sería en sus manos. Pero ella no se marchó sin más.
sino que decidió esconderse detrás del rey Maxim, y fue entonces cuando él juró que se desharía de ella. Incluso se inventó una historia sobre unos ladrones que la mataron y robaron su carruaje. Pero todo salió mal. Los pensamientos fueron interrumpidos por la criada principal, que quiso presentar a la nueva criada, diciendo que era muy parecida a Rosier, pero muy diferente en personalidad. Se presentó como Sasha y dijo que sus padres habían muerto y que era huérfana, por lo que prometió trabajar duro e incluso dar su vida si era necesario. Al día siguiente, el rey Máximo decidió averiguar más cosas sobre su futura esposa y le dijeron que pertenecía a una conocida familia de comerciantes del sur y que la capital se había construido con el dinero de esta familia. El cabeza de esta familia podría haber reclamado el título de duque por méritos propios, pero se les mantuvo deliberadamente alejados del poder. Pero todos los habitantes de Solstein respetan profundamente a esta familia, y su hija estuvo a punto de convertirse en princesa. Tras escuchar la información necesaria, el rey liberó al muchacho, que finalmente le informó de que las ejecuciones estaban previstas para la tarde, que eran muchas menos que la última vez. También ordenó al mayordomo que trajera a la mujer para una audiencia y que necesitaba verla inmediatamente. Los llevó junto a Natalie porque el rey lo ordenó, y ella estaba muy asustada, pensando que los mataría y repasaba en su cabeza los peores escenarios posibles. Los llevó a la prisión y cuando le preguntaron por qué exactamente aquí, el mayordomo no pudo responder y la chica inmediatamente comenzó a recordar memorias del pasado. Allí fueron recibidos por el vicecapitán de los caballeros, Tulio, quien les dijo que había salvado a las mujeres de un ataque de mercenarios, luego se acercó sigilosamente por detrás y le cortó la cabeza al bandido. Con fría cortesía, la muchacha dio las gracias al caballero, pero afirmó que no estaba interesada en él y que debía llamar al rey, añadiendo que su cara era más grande que sus manos y que no tenía tiempo para hablar con él, por lo que se marchó. Hubo risas en la sala, alguien dijo que a partir de ahora le llamarían el cara dura, pero el hombre no lo soportó, un grito fue suficiente para todos, tras lo cual todos los presentes callaron, fingiendo no haber oído nada. El propio capitán de los caballeros, llamado Ricardo, también intervino, diciendo que ya era hora de que el rey parara y tuviera un heredero, a lo que el vicecapitán ridiculizó la idea, ya que era exactamente igual que la última dama, y está claro que lo pasaría mal. Más tarde, el propio rey apareció y le dijo a la heroína que esto ocurre 2 veces por semana, porque como ella dijo, es una tierra salvaje, y por eso le dio otra oportunidad, preguntándole si quería volver. La chica se negó, asegurándole que si quería echarla, debería matarla, y que en ese caso no debería haberla llamado. El hombre sonrió, luego le puso una daga en la garganta y le preguntó cuál era su propósito. La muchacha no cedió a las amenazas, pero decidió que valía la pena decir la verdad. Ella vino aquí no para casarse con el príncipe, él no le gustaba. Él era el diablo a quien ella quería matar en primer lugar, y ella vino hasta aquí solo para vengarse. Conociendo la historia y el pedigrí de su familia, la dinastía gobernante decidió casar al príncipe con ella, y ella pensó que Maxim era la única que podía hacer frente al príncipe, porque el emperador ya tenía un pie en la tumba, y había venido hasta aquí para usarla, afirmó el rey, y la heroína solo lo confirmó, tras lo cual la daga se acercó peligrosamente a su cuello, mostrando así la seriedad de las intenciones del rey. Continuó su confesión, asegurando que era honesta en sus intenciones y que nadie conocía sus planes. Todos pensaban en ella solo como una potencial candidata a esposa del príncipe, y nadie la tomaba en serio. «Así que es una espía», dijo el rey en tono frío. Luego sugirió que la consideraran una espía y la usaran como rehén, y si la mataban tendrían problemas, y ella solo se alegraría de que Cassius no estuviera cerca. «Así que lo único que quiere es una boda», concluyó el hombre su interrogatorio, retirando así la daga, y ella juró que sería una unión hermosa, y que incluso sacrificaría su vida por este objetivo. Cuando le preguntaron qué era lo que realmente quería, respondió sin dudarlo, solo quería la muerte del príncipe, con ella desaparecerían todas las amenazas a su familia, y por eso ayudaría en todo lo que pudiera, era su único deseo. El rey dijo en tono frío que no necesitaba su ayuda para deshacerse del príncipe. Necesitaba una mujer que pudiera calentarle la cama, y si ella aceptaría dormir en la misma cama que la bestia.
Él no interferirá en su vida personal, pero como tendrá que evitar las sospechas de la sociedad, ella tendrá que cumplir los deberes básicos de una esposa. La heroína estaba dispuesta a todo, y por eso no se negó, aunque añadió que no creía que saliera nada de ello. Pero en este caso, él tendría que cumplir su palabra y ayudarla a realizar sus planes, pero no debía esperar sentimientos a cambio. Cuando terminó, ordenó al mayordomo que la llevara a su habitación, quien a su vez le advirtió que solo se trataba de un juego y que no debía dejarse engañar, pero el rey ya había tomado una decisión, así que aconsejó a su tío que no se preocupara por ello, que no volvería a permitir que gente de Salstern se paseara por aquí. Mientras estaba en su habitación, Nanny seguía rogándole a la señora que se marchara, pues no quería vivir en ese horrible lugar, pero estaba ensimismada. No sabía si Maxim Lanker sería amable con ella, pues se comportaba así probablemente por su posición y autoridad. Natalie fue la primera en fijarse en él. El rey venía hacia aquí para anunciar su decisión. Se reunieron en el salón, donde le propuso matrimonio, y entonces el problema se resolvería por sí solo. La chica se mostró escéptica, sin fiarse de sus palabras, y entonces él la cogió y la empujó contra la pared, asegurándole que también la utilizaría, que él también tenía un motivo para casarse. Después de pensarlo un poco, ella aceptó, sujetándose el cuello donde se había herido no hacía mucho. Él haría que un médico la revisara todos los días y luego diría que serían una pareja normal, y después de lograr sus objetivos, se divorciarían. Más tarde, cuando los preparativos de la boda ya estaban en marcha, el rey preguntó a Jansen cómo iba el proceso, a lo que el pupilo respondió que todo iba según lo previsto, pero que no entendía por qué era necesario todo aquello, porque el rey no lo hacía por capricho, y es poco probable que su tío y la señorita Catriana hicieran la vista gorda. El tipo solo quería que el rey se casara con una candidata digna y crear una familia fuerte y feliz. No estaba seguro de que esta mujer fuera capaz de cumplir con su deber, pero Maxim estaba seguro de ella, ni siquiera temía a la muerte. Poco después, el mayordomo entró en el estudio y trajo una carta de Salstern, por lo que el rey pensó que era para ella y le habría ordenado que se la entregara a la muchacha, pero ya no se preocupaba por esas nimiedades. El chico estaba indignado por este comportamiento, no se fiaba de ella, y no sabían cuál era su propósito, a lo que el rey le amenazó para que tuviera en cuenta que cuando la chica se casara, se convertiría en la nueva dueña de este castillo. Aunque los criados no la respetaran como señora a causa de las habladurías, él le aseguró que podía cuidar de sí misma y contribuir al castillo. Y Jansen y el mayordomo lo tuvieron en cuenta. Un poco más tarde, a la heroína le trajeron una carta, que abrió con alegría. Era una carta de su hermano. Él ya se había enterado de la noticia, pero aún así no pudo evitarlo en ese momento. Cuando ella se fue, su casa se llenó de una gran tristeza. Mi madre, que solía ser muy sociable, se encerró en sí misma y mi padre se desmayó cuando ella se fue. La noticia conmocionó a todos los familiares y mi padre empezó a fumar mucho y a preocuparse por ella. Se pasaba el día sentado en su habitación y no dormía bien. Pero ahora todo el mundo quiere que vuelva a casa y, afortunadamente, su amiga Helen viene todos los días a consolar y tranquilizar a su madre. Tal vez lo pensó, pero después de que ella se fuera, la actitud hacia ellos en el imperio cambió significativamente. Y él quería formar su familia, pero debido a la agitación con la familia Mundo, esto se pospuso. Al parecer, esto no es tan importante para ella ahora. Tarde o temprano llegará el carro con la carga. Ahora todas las responsabilidades de la casa recaen sobre él. Tal vez pueda ayudarla, así que me ha pedido que le responda en cuanto lea esta carta. La muchacha pensó que el nombre le sonaba muy familiar, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Natalie, que le sugirió que fuera a renovar su guardarropa, y también se dio cuenta de que la habitación era muy pequeña, pero su majestad podría haber tenido en cuenta estas cosas. Se sentó allí feliz, recordando que si cerraban el trato, las relaciones entre sus países mejorarían y entonces podrían volver a casa. La heroína recordó que hace unos días estaba dispuesta a matarlo a golpes y ahora lo llamaba Su Majestad, pero la mujer dijo que esta era ahora su casa, lo que significaba que tenía que sacar conclusiones para vivir aquí en paz. Y en cuanto la señora se casara, tendría un hijo, y estaba segura de que el niño sería muy dulce y hermoso, avergonzando así a la chica que le pidió que no dijera esas tonterías.
Una mujer llamada Katrina irrumpió en el castillo y preguntó dónde estaba el rey, diciendo que su reunión debería haber terminado hace tiempo, a lo que las doncellas respondieron que estaba reunido con los ancianos. Sabía que Solstern tramaba algo, pero era demasiado enviar a alguien para ser su esposa. Una mujer con la sangre de la familia Solstern, en ella vino a este castillo para traer el caos a Helleland de nuevo, así que ¿por qué la aceptó? ¿No se suponía que, para vengarse de ellos por todo lo que está aquí ahora, lo hizo y nadie se atreve a quitarle el castillo? La mujer fue notado por el mayordomo y la detuvo. El hombre le sugirió que se calmara, que no debería haber acudido al rey en un estado tan alterado, y la mujer le acusó de ponerse de parte de la novia visitante. ¿Qué sentido tenía? Acababan de curarse bien. ¿Por qué no podía casarse con otra? ¿Por qué no aceptaba la oferta de Lady Ayla? La mujer seguía acusándole. Era una falta de respeto hacia ellos, y debería habérselo dicho. En ese momento, la heroína pasaba por allí. La mujer la vio y decidió que tenía que contarle todo lo que pensaba. Pero el mayordomo la detuvo, diciéndole que todo eran consejos de su propia familia, que tuviera paciencia y que volviera con ella más tarde. Mientras caminaba con Natalie, notó que uno de los sirvientes espiaba a alguien a través de la pared, y el mayordomo también lo notó y la regañó, y la heroína vio pasar a un hombre detrás de la pared y se dio cuenta de que había visto una expresión similar antes. Era la expresión de Helen cuando observaba secretamente a su hermano. Mientras caminaban por el jardín, una mujer llamada Miriam se les acercó, presentándose con tono desapasionado, como la criada principal, y diciendo que se encargaba de varios asuntos en el castillo. Notó que el saludo era bastante frío, pero no debía sacar conclusiones precipitadas. La mujer dijo que había preparado otra habitación para ellos, y se ofreció a mirarla. El mayordomo que estaba cerca se sorprendió al ver la habitación que habían preparado, y la criada solo dijo que durante generaciones los dueños de este castillo habían utilizado esta habitación para vivir, y por eso decidió que sería la habitación perfecta para la nueva reina. Cuando la criada terminó de inspeccionar la habitación, le presentó a dos chicas, ella y Molly, que debían ser sus criadas, pero ella se negó, argumentando que quería elegir a las personas que estarían con ella todo el tiempo. La heroína simplemente se sentía incómoda con el hecho de que una de las criadas tuviera el mismo nombre que uno de los que la traicionaron, y al final les dijo a todos que estaba cansada y que necesitaba que la dejaran en paz. Cuando el mayordomo salió al pasillo, empezó a regañar a la criada mayor por haber elegido esa habitación en concreto, pero ella no entendía cuál era el problema, ya que la señora solo había utilizado esa habitación durante unos pocos años. El hombre no se creía que la criada no supiera lo que pasaba en aquella habitación. Incluso los criados se quejaban de que oían voces extrañas en aquella habitación, así que ¿por qué se iba a instalar allí la nueva dama del castillo? Y si el rey se enteraba, tendrían problemas. En ese momento, Natalie pasaba por allí y aprovechó la oportunidad y decidió escuchar a escondidas su conversación. El mayordomo continuó regañando a la mujer, diciendo que debería haberle preguntado primero y que él nunca habría permitido que le dieran esa habitación. «Fue la señorita Katrina quien sugirió esta habitación», dijo la criada, tras lo cual el mayordomo dijo que ahora había otra señora en el castillo y que debía priorizar correctamente. Al darse cuenta de que estaban discutiendo, la mujer se acercó para oír mejor, pero de repente, para su desgracia, un vaso cayó del estante tras el que se ocultaba y se rompió, y los confidentes del rey se dieron cuenta inmediatamente. El mayordomo dio media vuelta y se marchó, diciendo que se cargaría con la ira del rey, y el anciano fue a mirar más de cerca para evitar ser descubierto. La niñera fue salvada por otra sirvienta, que le dijo a la criada que la buscaba la señora Katrina, y se dirigió a ella, ordenándole que limpiara los cristales rotos. En el despacho del encargado del castillo, el mayordomo se paseaba de un lado a otro, lo que preocupó al hombre, que le pidió que no se preocupara. Pero el hombre no entendía la tranquilidad del otro. Si el rey se enteraba de este incidente, se enfadaría mucho. Jansen no sabía quién era la jefa de las criadas, ya que la señora Katrina había echado a la última mujer que había trabajado aquí durante más de una década, pero en cualquier caso debería habérselo dicho desde el principio si creía que podían darle a la señora esta habitación. Puesto que el rey había elegido a esta mujer como compañera, no tenían más remedio que aceptarla, así que estaba seguro de que no habría problemas con ella en el futuro.
Tumbada en su habitación, la heroína pensó que cuando se mudó al castillo principal, por alguna razón decidió irse a la cama, así que tal vez debería ir a explorar el castillo. Cuando salió de la habitación, se encontró con un tipo que se hacía llamar Jansen. Dijo que quería conocerla, y se dio cuenta de que era el hombre que había visto en el jardín, y su cara le resultaba muy familiar. La chica dijo que quería ver el castillo, y el chico le advirtió que era peligroso pasear sola por el castillo porque a menudo andaban por allí lobos salvajes, así que se ofreció a acompañarla, ya que quería hablar con ella. Paseando por el patio, el tipo afirmó que le habían ordenado celebrar la boda lo antes posible y que tendría lugar en la capilla del castillo y que a la chica no le importaba, lo que le tranquilizó. Pensó que a ella le disgustaría una boda tan modesta porque las bodas en Solstein debían de ser lujosas, pero la heroína no estaba en condiciones de desear nada ahora mismo. No era importante para ella, quería acostumbrarse al lugar y estaría bien dejar de ser tratada como una extraña. Jansen se alegró de oír eso, asegurándole que pensaba que sería como la anterior dueña. Olivia Bangert, de niña. La heroína escuchó estos chismes de su madre. Después de que se fue al norte, la historia sobre ella cambió muchas veces, incluso circulaban los chismes más horribles, por lo que la mayoría de la gente en el imperio trató de no recordarla, considerándola una traidora, pero los chismes desagradables nunca se olvidaron de la memoria de la gente. El chico no podía decir qué clase de persona era, ya que aún era joven, pero a juzgar por lo que había oído, ella estaba muy contenta con su vida aquí, a pesar de haber sido traída en contra de su voluntad. También se enteró de que echaba mucho de menos su hogar, aunque el norte no reconoce inmediatamente a los forasteros, pero es poco probable que eso la hiciera sentirse sola, así que probablemente había otras razones. Jansen aconsejó preguntar a Lady Katrina, que era la esposa del canciller y también tía del rey, que debía de conocer al anterior propietario del castillo, pero no podía garantizar que estuviera dispuesta a hacerlo. Su Majestad, la anterior señora del castillo, debió de sufrir mucho por culpa de Lady Katrina, porque después se tiró por la ventana, dijo el chico sombríamente. La chica no entendía por qué quería hacer esto, ya que para ellos no era más que una extranjera, a lo que Jansen le aseguró que el pelo de Freddy encanecía rápidamente debido al estrés, y que él no querría que le ocurriera lo mismo. Después de un momento de sonreír, el tipo dijo que estaba bromeando. Solo quería que la mujer fuera fuerte porque ahora era la nueva señora del castillo. Tal vez ella pensó que se estaba burlando de ella, pero una verdadera señora debe administrar el castillo correctamente, y ese era el único consejo que podía darle en ese momento. Mientras estaba en el balcón, el vicecapitán de los caballeros se fijó en dos personas que hablaban en el piso de abajo, y entonces llamó al rey para que mirara él mismo, y vio a Jansen y a Rosier, observando que probablemente estaban discutiendo sobre la boda. El capitán se dio cuenta de que esta mujer sabía reír maravillosamente, y no pensó que la nueva ama sería tan hermosa. El vicecapitán dijo que había muchas bellezas así en el norte, y que la última ama era aún más hermosa, tras lo cual el capitán le dio un codazo, mostrando con toda su apariencia que tenía que elegir sus palabras en presencia del rey. La heroína entró en su habitación y pensó en Lady Katrina. Si ella gobierna este lugar, significa que hay que bajarla a la tierra y demostrarle que ahora es la nueva señora del castillo. En la habitación, una emocionada Natalie la esperaba, pidiéndole que no caminara sola por este tenebroso castillo, ya que por allí deambulaban animales salvajes y, por lo tanto, era peligroso. Al ver la emoción en los ojos de la niñera, la heroína le preguntó qué había pasado, y ella le dijo que había oído accidentalmente a un hombre canoso hablando con la criada cuando pasaba por allí, y que estaban discutiendo sobre la habitación. La mujer no oyó exactamente de qué hablaban, pero supuso que algo terrible había sucedido aquí en el pasado, y tal vez estuviera relacionado con el anterior propietario del castillo. Y entonces la chica recordó su reciente conversación con Jansen, y que éste le había contado cómo la anterior propietaria saltó por la ventana, por lo que pidió que la dejaran en paz. Despidiéndose, se acercó a la ventana y afirmó que, pasara lo que pasara, no iba a repetir su destino. Llegó el día de la boda, y Nani, admirando a la novia, le aseguró que parecía una diosa bajada del cielo a la tierra, y que nunca había visto una novia tan hermosa, y la muchacha se dio cuenta de que era la segunda vez que lo oía. Estaban tristes de que sus padres no pudieran estar allí.
Se habrían alegrado de ver a su hija y a Natalie aún le costaba aceptar que su ama se casara por fin, porque conocía a la chica desde que había nacido. Todo el mundo estaba allí. El capitán y el vicecapitán no veían la hora de ver al heredero. Lady Ayla casi lloraba y el novio ya esperaba en el altar. El hombre le dio la mano, preguntándole si se arrepentía de su elección, porque ya no había vuelta atrás, pero ella estaba decidida y decidió llegar hasta el final, a pesar de todos los problemas que pudieran surgir en el camino. Bajo las miradas poco amables de los invitados, la chica se convenció de que no era una boda de verdad y que, por tanto, no debía sentirse culpable ni poner cara triste, porque todo estaba hecho por cálculo. El sacerdote estaba terminando su discurso, pero la heroína no podía esperar, así que le interrumpió diciendo lo que él decía y declarando que juraba. Entonces él se ofreció a sellar el matrimonio con un beso. La muchacha se convenció a sí misma de que solo era una ceremonia, así que solo tocaría sus labios y eso sería todo. Pero el rey no parecía pensar lo mismo, así que la cogió y la besó apasionadamente. Tras la ceremonia fueron recibidos por Lady Katrina, encargada del castillo hasta entonces, quien les felicitó por su boda y les aseguró que a partir de ahora había un nuevo dueño en Chelevant, por lo que podían sentirse como en casa. Con un poco de regodeo, la mujer preguntó a la novia qué le parecía la nueva habitación, pero la heroína estaba preparada para tal conversación, así que le siguió el juego, diciendo que todo era muy bonito, especialmente las ventanas, pero que valdría la pena cambiar los muebles y la decoración. La chica dijo que respetaba el gusto de la SRA. Katrina, pero en su opinión todo estaba demasiado pasado de moda, la mujer se dio cuenta de que la novia venía de un lugar lujoso, y por lo tanto le gustaba la riqueza y el brillo, por lo que se ofreció a renovarlo. La heroína les agradeció sus atenciones e hizo una atrevida declaración, diciendo que ella misma se ocuparía de su habitación y que realmente vivía de lujo y no tenía necesidad de nada. Al parecer, Lady Katrina no podía imaginar lo que era vivir en tales condiciones. Pero a partir de ahora, ella, residente del país de Helevant, y por lo tanto se convertirá en la nueva señora del castillo y no seguirá las reglas de Solstern, Katrina escuchó esta declaración y se puso visiblemente agitada, alegando que ella era la responsable del orden aquí. Al ser rechazada, la mujer se derrumbó. Dándose cuenta al parecer de que había sido descubierta, gritó a su marido, pensando que se lo había contado todo a la reina, que nunca había pensado en hacer daño a nadie y que estaba haciendo un gran trabajo en el castillo. Al final de la conversación planeada de antemano, la novia respondió que no tenía ni idea. Lady Katrina estaba atada al castillo y quizás no valía la pena sacar este tema en un día tan importante, así que sugirió hablar de ello más tarde, y ese fue el final de su diálogo. Esa misma noche, se alegró mucho de haber terminado, ya que era un momento muy importante, por lo que cualquier fallo era inaceptable, y el rey no estaba. Esperaba que nunca viniera a esta habitación. Hoy había sido un día divertido, pero estaba muy cansada, y luego se durmió tranquilamente. Su marido acabó entrando en la habitación, preguntándose cómo se había quedado dormida tan temprano, pero decidió no despertarla, ya que se daba cuenta de lo duro que había sido, así que se limitó a tumbarse a su lado. Mirando a su novia, no entendía por qué se había casado con él. A pesar de su tono confiado, estaba claro que tenía miedo. Una mujercita que quería matar al emperador, ¿qué podía hacerla soñar con el asesinato? El novio no pensaba casarse con alguien de allí, porque Solstern trata a los helvéticos como bárbaros, y por eso nunca reconoció a los habitantes del imperio como personas normales. Pero entonces, ¿por qué esta mujer, cuál era su verdadero objetivo, se volvió más y más curioso? Se dio cuenta de que ahora ella era completamente dependiente de él, y si ella lo estaba usando, entonces él tenía que usarla. De repente, ella le abrazó inconscientemente, avergonzándole, pero él decidió que no la despertaría y durmieron en esa posición hasta la mañana siguiente. Por la mañana, la niña sostuvo la manta y no podía entender por qué estaba tan dura y caliente, y cuando abrió los ojos, vio que estaba tocando el cuerpo del rey, una comprensión que le causó tanto pánico como confusión. El novio no se hizo de rogar y echó a la muchacha de espaldas, diciéndole que si buscaba eso, podía darse por satisfecha porque había conseguido seducirle, a lo que ella respondió que eso no era cierto, y que ni siquiera sabía que él se acostaría a su lado.
La cogió y la besó apasionadamente, asegurándole que ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba tocando, y sin embargo tenía que cumplir con sus deberes de esposa. Fueron interrumpidos por un criado que traía un mensaje inmediato para el rey. Tras escucharlo, el hombre se vistió a toda prisa y dijo que no tardaría en marcharse, pero al mirar por la ventana, la mujer se dio cuenta de que se estaba formando un ejército y se sintió inquieta. En el salón, Jansen explicó a la anfitriona que había mucho ruido en las zonas fronterizas, aunque normalmente el rey se ponía inmediatamente al frente del ejército, pero ahora parecían haber tenido en cuenta la boda en sus planes. El chico tranquilizó a la chica diciéndole que todo iría bien y que pronto se acostumbraría, ya que este tipo de sucesos ocurrían aquí con regularidad. Pero de repente oyeron gritos por el pasillo, se acercaron y quedó claro que los sonidos procedían de la señorita Katrina. Ella le regañó y culpó a la heroína de todo, diciendo que debería haberse casado con la señora Ayla, y entonces sus familias se habrían fortalecido y se habrían ocupado de sus enemigos. Jansen quiso intervenir, pero la mujer no le dejó. También había un mayordomo en la sala que lo escuchó todo, y luego dijo que no podían oponerse a la voluntad del rey, y Katrina seguía diciendo que esa chica había desbaratado todos sus planes, y por eso la obligaría a hacer lo que quisiera. Salieron de allí, tras lo cual el tipo se disculpó por el comportamiento de la mujer, asegurándole que Lady Katrina estaba histérica porque la habían apartado de su papel de anfitriona. Pero no era solo eso. Helevan también tenía muchos enemigos. Mientras escribía una carta en su habitación, la heroína oyó ruidos extraños al otro lado de la puerta. Natalie estaba durmiendo, así que decidió comprobar por su cuenta y riesgo lo que ocurría allí. Vio a las criadas reunidas alrededor, así que se acercó, y cuando vio a la dama, las muchachas se separaron, y un terrible cuadro se presentó ante sus ojos. La criada mayor le daba palmadas en las manos a la joven trabajadora, asegurándole que solo le estaba dando una lección. La mujer la recordaba como la chica que había estado espiando en el jardín, y la criada le aseguró que ese era un asunto en el que no debía meterse. Se había puesto el uniforme equivocado y por eso la castigaron, dijo el anciano, a lo que la mujer preguntó con una sonrisa un tanto sarcástica si todo el ruido era solo por un trozo de tela, y si era así, debería haberse limitado a señalar el error, y la chica lo habría entendido y habría dejado de hacerlo. La mujer preguntó si hacían tanto ruido a propósito para que ella lo oyera, y la criada se asustó de inmediato, asegurándole que no era así. La heroína miró atentamente a todos los presentes, y luego preguntó qué sentido tenía llevar un uniforme tan ordinario cuando había aparecido esta norma, y el anciano respondió que había aparecido a instancias de Lady Katrina tras la muerte de la reina Olivia. Tras escuchar esto, y darse cuenta de la influencia que Caterina tiene en este castillo, la mujer dijo que ahora ella era su nueva ama, y que las reglas también serían suyas, y la criada, sin saber qué hacer, dijo desesperada que el castillo lo dirigía la señora Catherine. La nueva dama del castillo se acercó y con una expresión formidable solo hizo una pregunta. ¿A quién sirve? ¿A ella o a Katrina? La reina exigió una respuesta, pero la doncella no dudó en decir que la respuesta era obvia, y todos la sirvieron. Y entonces la mujer preguntó por qué era necesario hacer todo este ruido en el castillo y obligar a la propia reina a venir aquí. La doncella se inclinó y dijo que eso no volvería a ocurrir. La heroína le ordenó que levantara la cabeza y le dijo que a partir de ahora todos los problemas se resolverían a través de ella. Lo pospuso un tiempo por la ceremonia, pero ahora quiere ver el castillo, así que deja que la doncella principal se lo enseñe mañana, y si vuelve a ver u oír algo así, tendrán problemas. Finalmente, tras entregarles una carta para que se la llevaran al mayordomo, se despidieron, y la mujer se volvió hacia la joven criada, entregándole la goma con la que la habían castigado. La joven se llamaba Hannah. Dijo que su abuela le había dado la goma elástica. La mujer se dio cuenta de que la niña incluso tartamudeaba por el miedo, y parecía completamente inocente. En cuanto decidió curarle las heridas, un tipo corrió hacia ellas. Era Jansen. La criada lo vio y se quedó muy confusa y salió corriendo. El chico lo vio y le preguntó qué había pasado, pero no obtuvo respuesta. Le dijo que habían aparecido unos carros fuera y que el rey no aparecería hasta mañana. Se pusieron sus mantos, montaron en sus caballos y cabalgaron hacia la ciudad. Katrina lo vio a través de la ventana
y dándose cuenta de que era su oportunidad, envió a un hombre llamado Malik, ordenándole que lo hiciera todo rápidamente. Se detuvieron cerca de la propia ciudad, y la mujer la contempló en silencio durante un rato, tras lo cual el tipo dijo que allí todo el mundo estaba a salvo y que todos los ciudadanos del país estaban protegidos de los monstruos por sus tropas. Desde tiempos remotos han luchado contra los monstruos del norte, derramando sangre por el bien del pueblo, pero como los monstruos se han calmado un poco por alguna razón, ahora no tienen que luchar tan a menudo. Y el sur ni siquiera los considera gente, los llaman bárbaros, dicen que violan a las mujeres, matan a los niños y queman las casas de la gente, pero si empezara una guerra permanente, se llevarían a todos los hombres, quizá no notablemente. Pero el actual cielo pacífico es mérito del rey. Y entonces la heroína, recordando su vida pasada, poco después de que Cassius llegara al trono, un poderoso ejército del norte atacó Solstern, y sin defensa alguna, el imperio fue derrotado, y los soldados saquearon y quemaron las aldeas una y otra vez. Debido a este brusco cambio en los acontecimientos, el emperador descargó toda su ira contra ella, experimentó todo su resentimiento y miedo, y se puso por encima de los demás. Entonces rezaba todos los días para que Maxim Lancer conquistara finalmente Solstern y ocupara el trono del emperador, y para que el propio Cassius fuera asesinado de la forma más terrible posible. Todos los días en el imperio eran un infierno, y el día más esperado, el ejército del norte destruyó el imperio junto. El pensamiento fue interrumpido por un tipo que sentía curiosidad por lo que la mujer estaba pensando tan profundamente, pero ella evitaba tales preguntas, así que preguntó dónde debían ir a continuación. Después de pensarlo un poco, el tipo dijo que se suponía que habían quedado, el rey debía enviar a alguien aquí. Después de olfatear, la mujer olió el mar y dijo que tenía muchas ganas de verlo. Su marido intentó convencerla de que no era el momento adecuado, pero desistió, y la heroína se dio cuenta de que era el momento de inspeccionar la zona. Había mucho ajetreo en el castillo. El rey y sus soldados llegaron antes de lo esperado, así que se estaba preparando el castillo para su llegada. El mayordomo estaba a cargo de las doncellas, pero notó que faltaba algo. Era la reina la que faltaba, pero nadie parecía haberle avisado, y se suponía que la criada principal, que ahora estaba en la cocina por alguna razón, se encargaría de ello. En ese momento, Katrina se acercó y dijo que no tenía sentido buscarlos, ya que había abandonado el castillo mientras el rey estaba fuera. Los soldados la habían visto salir, y cuando fue a comprobar su habitación, todos dijeron que la reina estaba enferma y no podía salir. Mientras tanto, el rey ya había regresado, y todo su séquito se encontraba con él en la calle. Notó la sorpresa en los ojos de los suyos, y preguntó qué había pasado, a lo que Katrina le dijo que la heroína había abandonado el castillo. El marido sospechó que algo iba mal, y Freddy, el mayordomo, refutó la declaración de su esposa, diciendo que todo el barrio del castillo estaba bajo estricta seguridad, por lo que no podía haberse ido sola. Katrina sugirió que el rey comprobara esta información por sí mismo. Quizás la reina estaba tan enferma que ni siquiera pudo acudir a la reunión, tras lo cual el rey fue a comprobarlo por sí mismo. No se creía que ella le hubiera estado engañando todo este tiempo. Cuando entró en la habitación, la vio y ella se disculpó por no haber salido antes, porque no había tenido tiempo de arreglarse. Katrina no podía creer lo que veía. Estaba segura, ya que había enviado a una persona de confianza, y luego preguntó si había estado aquí todo el tiempo, ya que la mujer había venido varias veces hoy, y luego se enteró de que se había sentido mal todo el día. El rey la dejó ir a descansar si no se sentía bien, cuando de repente la heroína se dio cuenta de que era el momento de mostrarse como una pareja querida. Le abrazó, diciendo que llevaba mucho tiempo esperando a que volviera y que tenía muchas ganas de pasar tiempo juntos, lo que conmocionó a todos los presentes, y luego, para terminar la actuación, pidió a todos que les dejaran solos y les trajeran algo de comer. El rey estaba tomando un baño, y la mujer se preparaba mentalmente para lo que iba a ocurrir. Estaba terriblemente avergonzada, aunque se convenció a sí misma de que era normal, así que decidió beber vino para calmarse. Antes de cambiar la historia, la heroína se dio cuenta de algo. Nunca había experimentado el amor verdadero de su legítimo marido, y no había el calor familiar que debería haber tenido. Tal vez si Cassius la hubiera amado, las cosas podrían haber sido diferentes. Se tumbó en la cama,
preguntándose si las cosas serían iguales ahora y qué debería hacer si lo fueran. El rey se dio cuenta del extraño comportamiento y decidió decir algo raro, pero la chica pensó que parecía que estaba insinuando algo otra vez, así que decidió que aquello no podía seguir así. Después de beber vino, la reina, reuniendo toda su voluntad en un puño, abrió las cortinas del cuarto de baño donde estaba su marido, lo que escandalizó a los criados que estaban cerca, y luego dijo que le ayudaría, así que cogió el cepillo. Mientras se lavaba, Maxim le preguntó si le estaba esperando. Ella se lo confirmó, y entonces él le cogió la mano y la acercó más a él, diciéndole que le estaba esperando, temeroso de que se estropearan los planes. La mujer también lo confirmó, pero dijo que, a pesar de todo, esperaba mucho. Dijo que a él tampoco le gustaba que se arruinaran los planes, y que por lo tanto era necesario tomarse el asunto más en serio, pues para que la anfitriona tuviera estatus en el castillo, debía tener una buena conexión con su marido. A la mujer se le empezó a pasar el efecto del alcohol, por lo que volvió su timidez, y su marido le aseguró que incluso en el campo de batalla pensaba en ella todo el tiempo y quería verla, así que decidió asegurarse de sus sentimientos. Después de eso, la besó de repente, tan apasionadamente como la primera vez, y cuando terminó, la mujer empezó a sentirse mareada, y su marido notó que tenía fiebre, así que llamó al mayordomo para que fuera corriendo al médico. Un poco más tarde, Jansen vino a preguntar cómo estaba la reina, diciendo que la había pillado una fuerte lluvia, y al parecer la perdonó. El rey se dio cuenta de que si la había pillado la lluvia, entonces estaba fuera. Dándose cuenta de que no saldría de esta, el tipo decidió decir la verdad. Salieron a las afueras del castillo y entraron en las mazmorras, aunque sabía que se suponía que el rey volvería al día siguiente, dijo el chico inseguro debido a la situación, y así para entenderlo todo mejor, sugirió que bajaran y lo vieran por sí mismos. Cuando bajaron, vieron el cadáver de un hombre. Lo habían estrangulado y parece que lo mataron para que guardara silencio. Así que, a juzgar por esto, el castillo no es muy seguro ahora. Y por eso era necesario conocer a los sospechosos. Cuando al día siguiente se despertó en su cama, no comprendió de inmediato lo que había sucedido, pero la situación cambió gracias a una niñera preocupada que le aseguró que no debía levantarse, que había pasado toda la noche sentada sin cerrar los ojos y que el rey había venido a interesarse por su estado. Al oír hablar de su marido, la reina se agitó y se tapó amablemente con una manta. Se dio cuenta de que todo volvía a ir mal, y él ya estaba al corriente de su estado. Caminando por el castillo, la heroína tuvo la inquietante sensación de que estaba siendo observada, así que fue a contarle todo a Jansen. Él escuchó la situación y luego se ofreció a hacerle una trampa. La reina se dio cuenta de que Katrina lo había hecho, y mientras tanto Jansen acudió a ella para informarle de la muerte del asesino, y se dio cuenta de que habían decidido deshacerse de él inmediatamente cuando quedó claro que había fracasado en su tarea. Al día siguiente se sentía mejor, y por casualidad, ese día recibieron un paquete de Salstern, y cuando lo vio todo con sus propios ojos, se dio cuenta de que eran sus padres quienes lo enviaban. Era el carruaje de la familia Étoile. La reina casi rompe a llorar cuando vio todas las joyas y la ropa cara, y habría ordenado que se lo llevaran todo a la habitación de invitados contigua a la suya, soñando con probárselo todo. Mientras leía la carta, Jansen le dijo que probablemente era un regalo para el rey y que había que llevarle el paquete, a lo que ella accedió a regañadientes. Poco después, el mayordomo avisó a la reina de que tenía invitados, 3 chicas, que entraron y se quedaron asombradas de todo lo que vieron. La mujer invitó a todos a la mesa, disculpándose por no haberles invitado antes, ya que últimamente no se encontraba bien. Sentadas a la misma mesa y bebiendo té, las chicas hablaron de los asuntos cotidianos, de la gestión del castillo, y de pasada también mencionaron a Lady Katrina. Les sorprendió que la mujer aún resistiera bajo su presión. Pero las chicas eligieron sus palabras con mucho cuidado, ya que entendían que tenían que estar en buenos términos con la nueva reina, y la genealogía de las chicas también surgió en la conversación, y la heroína se dio cuenta de que Catherine no era del norte. La mujer decidió preguntar más detalles sobre la SRA. Katrina se dio cuenta de que esto podría ayudarla en su futura lucha, y las chicas, sorprendidas por este desconocimiento, dijeron que era del oeste. Cuando era joven estuvo casada con un tal canciller Pierre,
pero tras la muerte de este abandonó su país y volvió a casarse aquí, momento en el que se produjo un gran escándalo, ya que en aquella época se valoraba el pedigrí puro. Pero ahora el lugar de la dueña del castillo estaba totalmente transferido a la heroína, a la que felicitaron, y la reina, a su vez, se dio cuenta de que no conocía en absoluto a la SRA, Katrina, y este fue un detalle muy interesante. Las chicas siguieron diciendo cosas de las que luego podrían arrepentirse, afirmando que por eso Katrina quería casar a su sobrina Ayla con el rey y que había gastado mucha energía en ello. Cuando la reina escuchó el nombre familiar, pidió a las chicas que le contaran más sobre él, pero ellas, dándose cuenta de que ya habían dicho demasiado, le aseguraron que no debía saberlo. Pero ella solo se dio cuenta de que si ese era el caso, ¿por qué era necesario mencionarlo en absoluto? Todo sonaba muy sospechoso.